Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda el doctor Mauricio Juárez. Estamos en nuestra programación de Reino en Español. Es un grupo que hemos iniciado con la idea de ayudarle, de ser de bendición, de poder tener preguntas y respuestas en relación al reino, poder tener esa mentoría y poder tener estos encuentros entre familiares y ciudadanos del reino de los cielos. Estamos esperando conexión, doctor Marco Dimas, desde allá, desde El Salvador. Si usted ya se está sintonizando y tiene alguna pregunta en relación al reino de Dios, le invitamos para que envíe sus preguntas por este medio y nos acompañe de una manera muy especial porque tenemos grandes cosas para ustedes. Muy buenas tardes, doctor Dimas. Bendiciones, saludos, gracias por estar con nosotros. Un gusto, estimado doctor. Estamos aquí desde nuestro querido país, El Salvador. Contento de saludarte, con algunos problemillas técnicos, pero contento de poder verte y saludar a nuestros amigos que se están tomando a bien el poder conectarse en este tiempo especial de enseñanza, doctor. Un gusto saludarte. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Depende a qué hora lo estén viendo. Claro que sí, claro que sí. Hace un par de días estuvimos hablando un tema muy importante, la importancia de poder uno comprender el verdadero concepto, las ideas originales. Y el tema que estábamos abordando es retomando o regresando a la idea original. Pero me llama la atención el prefijo re, porque re nos indica que vas a hacer algo que ya hiciste o que ya tuviste. Entonces yo no puedo retomar algo que nunca he tomado. No puedo regresar a donde nunca he estado. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso, doctor Dimas? Bueno, efectivamente, como tú dices, ese prefijo re viene siendo un tanto, quizás sonará un poco a película. Yo no sé si tú has visto aquella película que se denominó Volviendo al Futuro, Back to the Future. Pero la única manera de expresar el futuro que ya el rey depositó dentro de nosotros es volviendo al pasado. Eso suena un poco contradictorio. Y esto es solo porque lo que está depositado dentro de nosotros, que es el futuro, solo puede ser manifestado a través de las formas o de la idea original que fue la que tuvo el Eterno cuando nos creó. Entonces es importante que nosotros dejemos de estar buscando, como suelo decir en algunas oportunidades, en las ramas, lo que se supone fue depositado dentro de nosotros. Y para entendernos, para saber cómo fuimos entendidos, cómo fuimos concebidos, qué sueños representamos, qué anhelos representamos, eso solo lo puedo encontrar, como decíamos en la más reciente reunión que sostuvimos, doctor, en la mente del Creador. Nadie más puede darnos las razones, los motivos, y de hecho al rey, doctor, le encanta mucho el prefijo re, porque la única forma de avanzar hacia adelante es retrocediendo a la idea original y entender los conceptos y los preceptos, los anhelos, las intenciones que tiene nuestro rey con nosotros, doctor. Sí, efectivamente, te comento que varias personas han manifestado, han expresado a través de nuestras otras páginas su alegría de saber de que estamos teniendo este espacio para ciudadanos del reino. Y la verdad, como dije la semana pasada, o esta semana, a principios de la semana, si alguien de verdad está interesado en aprender la temática del reino, si de verdad quiere conocer esos misterios, bueno, son misterios para el que no los conoce, este es el lugar indicado. Agradecemos que comparta esta charla con las personas que usted desee compartir, para que más personas se agreguen a este grupo y puedan conocer acerca del reino de Dios. Yo quisiera compartir un poquito acerca de la idea original, pero quisiera a nivel de testimonio, tal vez como un testimonio, decir qué fue lo que a mí me activó, qué fue lo que a mí me motivó a querer conocer un poco acerca del reino de Dios. Y así fue como me empecé a incursionar y a conocer este tema que me maravilló y me destapó. Me quitó una venda y me permitió tener esa vista, esa visión para poder realmente llegar a donde hay que llegar. ¿Qué nos puedes decir de la primera idea, doctor Dimas? Bueno, lo encontramos en el libro de Génesis, pero también lo encontramos en el Nuevo Testamento. Y quizá quisiera venirme al Nuevo Testamento, doctor, porque creo que es la parte en donde están más familiarizados recientemente los
los creyentes, si puedo usar esa expresión. Y entonces si nos podemos ubicar en Juan, el Evangelio según la arista de Juan, el Evangelio del Reino, según la forma en la que lo recibió Juan, en el capítulo 1, versos 1 y 2, se establece un juego de palabras muy interesantes que tienen conexión directas con Génesis 1, 2 y 3, que es en donde se expresa con mayor claridad la intención genuina del rey. Pero Juan 1, versículos 1 y 2 dice: en el principio era la palabra. Y debemos recordar, doctor, para nuestros amigos que nos están sintonizando, que cuando se expresa el vocablo palabra se está refiriendo a logos. Y entonces sería el equivalente a decir: en el principio era el logos, era la palabra, era con Dios, dice esta versión, y la palabra era Dios, dice el versículo 2. Él estaba, el logos, estaba con Dios desde el principio. Y si nos vamos a tratar de empezar a entrar un poquito en materia, doctor, la palabra logos se traduce como la expresión de una idea. ¿Qué quiere decir eso entonces en pocas palabras? Que el cielo expresó sus ideas en el caso de Jesús como el Cristo para marcarnos la tipología de lo que los sueños de él, la idea original, nunca dejó de ser, nunca debió haber sido sustituida. Y esto tiene conexión directa con Génesis 1:26, cuando las intenciones, si podemos decirlo un poco más claro, eran expresarse de manera visible ese Dios invisible. Y entonces creó depósitos a los cuales llamó seres humanos para llenarlos de sus caracteres, de su característica, y le dio un comando, una instrucción que era reinar, rada, que significa ejercer dominio, ejercer reino. Bueno, sencillo, porque el rey reina, gobierna, y naturalmente sus hijos, sus expresiones visibles tenían que seguir manifestando, doctor, en el plano visible las figuras de regencia, de gobernanza. Lastimosamente, doctor, como lo hemos dicho en tantas oportunidades, a lo largo de la historia se fue extraviando el mensaje correcto y empezamos a predicar cualquier cosa. Me encanta, para cerrar esta participación mía, doctor, y cederte la palabra, que el doctor Monroe decía algo, y eso lo encontramos en la Escritura, cuando el Rey Jesús llama a sus discípulos y les da instrucción. Él nos decía en una de sus enseñanzas: nunca envíe a alguien a hacer algo si primero no le da instrucciones. Y la instrucción era la siguiente: yendo, predicad diciendo, dos puntos. Es decir, él les encerró lo que tenían que decir, y él decía de una manera muy magistral de que cuando no entendemos el mensaje nos vamos a terminar inventando nuestro propio mensaje. Y eso es lo que ha estado pasando. Cuando no entendemos el mensaje, de qué trata el mensaje del reino de Dios, pues nos hemos inventado rótulos, doctor, a quienes pues amamos y respetamos, y muchos hemos estado ahí, pero se está predicando cualquier cosa menos el mensaje del reino de Dios. Les dice a sus discípulos: yendo, predicad diciendo esto, y lo encierra: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado, doctor. Entonces, este es el inicio de muchas conversaciones que vamos a tener, porque este programa vino para quedarse, doctor, y como decíamos la última vez, esto, agarren ticket, agarren número, porque de pronto esto no va a poder accesar y nos vamos a tener que ir haciendo de mejores equipos. Pero puedo referirte a eso respecto de la primera idea, doctor. Te cedo el espacio. Sí, es que lo que pasa es que tocaste como 20 temas, ¿verdad? Y uno quiere opinar, dar ideas que son en el momento que nacen, pero realmente la forma en que Jesús, dentro de quien vivía el Mesías, el Eterno, que se expresó en el cuerpo de Jesús, usaba metodologías muy simples de enseñanza, muy práctico. No había que ser universitario para entender esto. Ni había que cruzar un doctorado en el seminario teológico, o como decía Morris Cerullo, cementerio teológico. Realmente, mira, quiero decir, es que esto es lo que quiero decir. Antes se nos enseñó
con este asunto de los idiomas, ¿no? Que el hebreo, que el arameo, que el griego, que el hebreo antiguo, que la traducción al inglés, o sea, se pierde en traducción. Pero se nos enseñó que a nosotros nos gustaba el rema. Ahí va la palabra en griego. y que el logos no, porque la letra mata. Depende, porque si no lees la letra escrita no vas a entender las ideas escritas. Claro. Entonces nos enseñaron, y quiero ir despacio, yo no tengo prisa, quiero ir despacio, porque cuando a mí me enseñaban de rema, al principio, le llamábamos cuando alguien hablaba cosas y destapaba cosas. Escucha bien, destapaba cosas que nosotros no conocíamos, aunque no fueran verdades. Ojo con esto. Okay. Sí, nos dejaban con la boca abierta. Yo, wow, bueno, podemos seguir con muchas cosas que no eran verdades. Sí, pero decía, ¿qué rema? Es que le decíamos rema, nos referíamos a rema como una intervención momentaria del Espíritu Santo y que daba luz a la mente del orador y que nos comunicaba cosas que los demás no podíamos ver si no fuera por el Espíritu. Y nos enseñaron que el logos era la letra que mata. Entonces tenemos un mal concepto de lo que significa logos. Por eso estoy diciendo esto. Porque si yo ya tengo resistencia a logos, no, yo no quiero saber nada de logos. Y peor si decían psicólogos. No, esos son psicólogos, es del diablo. O sea, ¿te acuerdas de ese tiempo? Yo me acuerdo el tiempo cuando ibas a una congregación con lentes oscuros y decían que eras un drogadicto. O que era pecado usar lentes oscuros. Entonces, la mente ha venido evolucionando, ¿no? En cosas que realmente no son las que nos van a edificar. Estoy hablando de la mente de aquel que busca las cosas de Dios. Entonces, logos es la idea. Y lo más importante es la idea. Entonces, quiero decir algo que nos enseñó el Dr. Miles Monroe y le interpreté esto que voy a decir en una conferencia con un par de miles de líderes. Él dijo, ¿qué son ideas? Ideas son pensamientos. Los pensamientos, conforme se van formando, se convierten en una idea. ¿Cómo hago yo para transmitirte mi idea? Lo hago por medio de palabras. ¿Qué son palabras? Son sonidos que tienen sentido, que vienen por medio del transmisor y llegan al receptor que lo escucha en forma de preceptos. Y el que dio la idea espera que baje a donde tiene que bajar y se convierta en conceptos. Después vienen los hábitos, después vienen las cosas. No puedo avanzar más ahorita porque no es el tema, pero las ideas son muy importantes y por eso debemos de retornar a la idea, pero no podemos retornar a lo que no tuvimos nunca. Entonces, en sí, ¿cuál es la idea? Ok, esa es una pregunta, doctor, para mí. Para los que nos están oyendo y para ti, para todos. Ya, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? ¿Por qué? Porque digo esto. Se me vino una idea, se me ocurrió una idea. Y bueno, ya que estoy aquí, hay muchos que son ladrones de idea. Uno les comparte su idea, ay, me diste una gran idea. No, no te la di, te la compartí, pero es mía. Entonces, no somos producto de a ver qué sale aquí. Hay un plan de Dios. Entonces, quiero terminar mi participación con esto. Yo siempre he dicho esto. Antes de decirle a la gente
que Jesús viene otra vez? Todos los predicadores deberían de asegurarse de entender bien y de saber a qué vino la primera vez. Interesante. Bueno, doctor, gracias ahí por los aportes muy interesantes, porque es que esto, como digo, y perdóname que peque de repetitivo, pero es que esto, a la medida que vayamos avanzando, se va a ir destapando una serie de afirmaciones que darán lugar a repreguntas. Y mientras te escuchaba, doctor, no sé, mira, tú y yo hemos conversado fuera de cámara y hemos a veces tenido esa coincidencia de que hoy estamos en un tiempo, doctor, que no se trata de ofender, pero se trata de hablar la verdad, porque la verdad es la que nos hará libres. A veces tenemos ciertos temores para no tocar temas que son, como diríamos, costumbres. En el ramo jurídico, doctor, hay una costumbre jurídica que a veces difiere de los códigos, difiere de la ley, pero a veces es más fuerte la costumbre jurídica de lo que realmente dicen las leyes escritas. Suele suceder, doctor, que hay una especie de costumbre en nuestro medio ambiente que ha venido a suplantar lo que realmente está hablando el rey a través de las ideas, a través de las expresiones, y como tú decías, el receptor, que somos nosotros, hemos errado, hemos fallado en entender lo que el emisor estaba queriendo expresar con la humanidad cuando decidió crear todo lo que ahora es visible y nos estableció aquí en la tierra. Quisiera traer, doctor, para generar una especie de no discusión, no. Estás moviendo el panal. Pero se trata de tocar temas, hacer humano este tema, doctor, porque hay muchas personas que se estarán preguntando, hay que humanizar estas conversatorios, porque muchos se estarán preguntando, bueno, pero es que yo tengo temor de dejar lo que por mucho tiempo yo estuve recibiendo como verdades, y si yo dejo eso, ¿dónde me voy a quedar? Y ahí pasan no solo por membresías, y es una palabra que a mí no me gusta, porque realmente no somos miembros del cielo, somos ciudadanos del cielo, comenzando por errores de esa naturaleza, pero pasa por hermanos, miembros de congregaciones, pero también muchos ministros que están muy motivados, muy genuinamente convencidos, estimado doctor, están predicando cualquier cosa, y yo creo que a muchos ya se les reveló, si puedo usar esa expresión, o ya está viniendo entendimiento, pero les hace falta valor, y entonces eso ha dado lugar a movimientos tras movimientos, y yo sé que tú tienes mucho más tiempo de estar caminando en los temas de la fe, pero quizás sería bueno, no sé, perdóname si voy a derivar un poquito ahí, porque se trata de identificar esos movimientos diversos que han venido y en los cuales muchos pastores y muchas personas con muy buenas intenciones fueron absorbidos, y tristemente muchos murieron, doctor, muchos se fueron abortados, castrados por un régimen que vino a invalidar la idea original del por qué estamos aquí en la tierra. ¿Qué nos puedes hablar de eso, mi estimado doctor, con tu experiencia? Mira, un día leyendo la escritura en Mateo, el evangelio del reino según Mateo, porque no hay evangelio de Mateo, solo existe el evangelio del reino. No hay 4 evangelios, hay uno solo. Es correcto. Hay 4 ponentes, sí. 5 con Jesús, ¿verdad? Entonces, yo leí cuando le preguntaron al Señor, que le mostraron el templo, así como cuando vas a lugares te enseñan la gran mega iglesia, ¿no? Las luces, el sonido, el aire. Se le estaban dando un tour en el templo al Señor. Y lo sorprendió, porque Él les terminó enseñando el templo a ellos. Le dijeron, ven todo esto, sí, no quedará piedra sobre piedra. O sea, les cambió el tour, terminó Él dando el tour. Pero ahí le hicieron una pregunta, ¿verdad? Y le dijeron, Señor, dinos, ¿qué señales habrá de esto? ¿Y qué señales habrá antes del fin? ¿Cuándo sucederán o acontecerán estas cosas? Dependiendo la versión que la persona está leyendo.
Y entonces se habla una serie de cosas, ¿no? Habla de guerras, habrán guerras y rumores de guerras. Entonces, por eso la gente cuando, por ejemplo, cuando Estados Unidos ordenó ejecutar a Suleimán, al general aquel de Irán, dijeron, la tercera guerra mundial, ¿verdad? Porque y ya es el fin del mundo, ¿verdad? Porque la gente cuando oye guerras, rumores de guerras, piensa que es el fin del mundo, ¿verdad? Y habrá hambres y pestilencias, y cuando la pandemia, el fin del mundo, o sea, entonces todo el mundo piensa que es el fin, pero curiosamente, como no leemos bien, ahí dice claramente el Señor, dice, pero no temáis, creo que dice, porque aún no es el fin. O sea, eso no es el fin, pero los predicadores dicen que es el fin. Pero no es eso lo que quiero enfatizar, sino que dice, y será predicado este evangelio, 24:14 creo que es, será predicado este evangelio del reino, y entonces vendrá el fin de que estaban hablando algo antes del sistema. Entonces, bueno, dicho sea de paso, así una cápsula para el que lo pueda entender, el Imperio Romano se terminó hace mucho tiempo, ¿verdad? Entonces fue el fin para ellos, pero mi punto es este, será predicado este evangelio. Entonces dije yo, ¿por qué tuvo que decir este evangelio? Y entonces ahí me quedé como anonadado y dije, bueno, este evangelio es porque hay más evangelios, porque él fue específico, él señaló el que él quería que se predicara. Entonces él dijo, será predicado este evangelio del reino. Entonces dije yo, entonces está este evangelio. Entonces, ¿qué es evangelio? ¿Por qué? Te voy a decir algo muy fuerte ahorita. Porque Jesús no predicó nunca a Jesús. Jesús predicó el evangelio del reino y habló del Padre. Pero adelante, no habló de Jesús. adelante. O sea, esto se va a poner interesante. Porque Correcto. Jesús no predicó de Jesús. Ahora, por años nosotros hemos predicado de Jesús. Y ya alguien me va a tildar quizá de hereje, ¿verdad? Porque cuando oímos esas cosas nos sentimos, nos ponemos a la defensiva. Lea la Escritura. Tampoco le estoy diciendo que no hay que predicar de Jesús. O sea, no escuche lo que yo no he dicho. Entonces él dijo, será predicado este evangelio del reino. Entonces, en lo personal dije, bueno, me tengo que asegurar por lo menos que estoy en ese evangelio del reino. Y entonces me hice la otra pregunta, ¿y qué es el reino? Entonces dejé mis 30 años de experiencia y empecé a revisar toda mi teología y todo lo que yo creía, a tal grado que agarré el libro de Mateo y cada vez que encontraba la palabra rey o reino le dibujaba una coronita, ¿verdad? Porque para mí dibujar una corona significaba rey. Yo asociaba el reino con una corona. Y entonces descubrí el tesoro del reino. Ok. Y me di cuenta que allí estaba todo, absolutamente todo. Y eso me permitió aprender a aprender. Para desaprender lo que me habían enseñado con muy buen deseo, con muy buena intención, de todo corazón. Amo y respeto a los que me lideraron. Pero, pues, ¿qué culpa tenían ellos si tampoco podían ver? No puede una persona, iba a decir ciego, guiar a otro ciego, pero ya lo dije, ¿verdad? Entonces, ahora, esto no es de buenas intenciones o de malas intenciones. Esto es de conocer la verdad, hermano. Así de delicado es esto. Bueno, interesante, doctor. Me llamaba la atención y salía la repregunta, doctor, porque tanto tú con tus experiencias y este servidor, y no dudo que todos los que nos están sintonizando tendrán las suyas, y como tú bien afirmabas, lo han estado recibiendo de muy buenas intenciones, muy nobles, o sea, muy de buena fe, si es valedera la expresión.
pero para efectos prácticos, como solemos decir algunos, es un poco triste el que de manera deliberada, para cuestiones de intereses personales, a veces conociendo el mensaje que se debe de enseñar, y como tú bien decías, y yo al principio me costó hacerme la pregunta, como todos, desaprender para aprenderlos, y yo creo que se lo escuché también al doctor Monroe cuando él decía, bueno, cuando la gente, Jesús andaba acá y dice que él iba por las aldeas y las ciudades predicando y la gente se arrepentía y recibía el evangelio. ¿Qué evangelio recibían? Porque él no había muerto en la cruz del Calvario, él no había resucitado, sin embargo la gente recibía el evangelio. Entonces él hacía la pregunta, una cosa es predicar el evangelio de Jesucristo y otra cosa es predicar el evangelio que Jesucristo predicó. Suena un poco, como tú dices, a herejía, pero cuando logré entender la expresión de predicar lo que él vino a predicar, definitivamente no hay contradicción, porque no hay reino sin rey. Es decir, para que haya un reino tiene que haber un rey y él es parte de ese reino, pero él nunca vino a dar testimonio de sí mismo. Es decir, él nunca dijo prediquen lo que, porque lo que era solo era una evidencia del mensaje que él estaba trayendo, pero ahora somos amantes de las evidencias y muy poco conocedores de la temática del mensaje, perdón, es la expresión correcta, del reino de Dios, que es lo que hace que provoquen la manifestación, las evidencias, la naturaleza, la gloria, la realidad objetiva, como lo solemos decir, en la tierra, que tiene que ver, para volver a conectar esto con la temática de este día, doctor, con las intenciones originales, con ese deseo que nació en la mente del Creador cuando dijo voy a extenderme al plano visible. Ahora, ¿qué quiere decir esto en mi humilde opinión? Y no sé si me voy a dar a entender de manera correcta, que cualquier otra cosa, doctor, por muy buenas intenciones que tenga, si está separado, alejado, por las razones que sean, por ignorancia, por mala fe, si puedo usar esa expresión, por manipulación, si todo eso no produce o no se enlaza a los anhelos, a la idea original que tuvo nuestro Creador, entonces yo creo que es estar, activismo no es sinónimo de nada, estimado doctor. Y aquí viene la frase que decíamos en el programa anterior, que cuando la ignorancia gobierna, decía el doctor Monroe, el abuso está garantizado. A muchos les ha convenido que haya ignorancia, deliberadamente, doctor, y otros por las razones honestas, pues han sido víctimas, quizás los líderes ciegos guiando a otros que querían crecer, pero como un líder ciego puede guiar a otros. Bueno, el doctor decía, Monroe decía sí, porque pues ambos terminaron en el precipicio. Pero sí, efectivamente, doctor, la razón de estos espacios es para ir trayendo despacio, como tú decías, no tenemos intenciones de ir corriendo porque esto ha venido para quedarse, pero vamos a empezar a hacernos estas preguntas. ¿Por qué estoy aquí? Pregunta filosófica, ¿verdad? ¿De dónde vengo? Es decir, ¿cuál es mi asignación? ¿Para dónde voy después de acá, verdad? Etcétera. ¿Cuál es mi origen? Esas preguntas les vamos a estar dando respuestas a la luz de las intenciones originales que están establecidas en la palabra del Rey. Y bueno, de eso se trata este programa, doctor. Sí, efectivamente, hablando un poquito acerca de la idea original, quiero compartir algo. Habla claramente la Escritura que hay llama a un primer Adán, y luego habla de un postrer. Entonces, como la gente piensa que la especie humana, el varón se llamaba Adán, pero esa fue la especie, ¿verdad? Adán, pero ese es otro tema también de un par de horas. Lo que yo quiero decir es esto: él ya tenía un propósito, él ya tenía una asignación, un mandato, una razón de ser, sabía para qué estaba conectado con su propósito por descubrir muchas cosas. Sin embargo,
se desconectó. Se desconectó de su propósito y pereció. Fue sacado del ambiente, de su hábitat. Y llegó la enfermedad, llegó el estrés, llegó todo lo que no tenía acceso a él antes. Y cuando vino Jesús, que alguien lo llama el postrer o el segundo Adán, depende cómo lo quieran interpretar o la versión que esté leyendo, dice que el primero fue alma viviente, pero el segundo fue espíritu vivificante. ¿Por qué? Porque Jesús a todo le dio vida, a todo lo que estaba muerto, incluyendo algunos muertos físicos. Les dio vida. Literalmente. Entonces, si nos imaginamos un enchufe de electricidad, digamos que Jesús vino y reconectó a la humanidad con el reino de Dios nuevamente. Cosa que hizo Dios al principio, conectó a Adán con el reino de Dios. Entonces es como cuando está flojo el alambre, ¿no? Que se apaga la luz, pero que no se apaga, que métanlo bien. Entonces prácticamente lo que hizo fue reconectarlo. Reconectarnos con el reino, y por eso dijo, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Bueno, simple y sencillamente porque cuando Adán estaba en la tierra, Jesús no estaba en la tierra. No necesitaba un Mesías, no necesitaba un Salvador. Entonces Jesús se fue y dejó a la humanidad conectada en el reino, porque la idea no cambia. Jesús no les dijo, miren, ahora el plan es otro. De ahora en adelante el líder soy yo y las cosas van a cambiar, porque aquí el que manda soy yo, así como he escuchado a algunas personas hablar. Entonces no cambian las ideas, por eso me tuve que extender para explicar esa parte. A veces se tarda uno en explicar un pequeño concepto, pero queremos que todos lo comprendan y que no se equivoque nadie, que no le queden lagunas, sino que si tiene alguna pregunta que la pueda formular. ¿Qué nos dices, doctor Dimas? Te escucho. Sí, al escucharte, doctor, entonces habrá que traer a este espacio, esta mesa, la pregunta que se lanzó en la página. ¿Cuál era la idea original de la eclesía? ¿Cuál era la idea de habernos llamados, de habernos convocados para ser la representación visible de ese Dios invisible? Es decir, la manifestación visible del Rey invisible aquí en el plano de lo mortal, si puedo usar una expresión. Me llama la atención que habían algunos posibles respuestas, entre las que estaba gobernar, hacer culto todos los días, ganar almas y cualquier otra que no recuerdo. Pero generalmente las personas han sido enseñadas que el tema principal de nosotros, y al conformarnos como eclesía, como asignados, como convocados, como la agencia de gobierno del Dios, para irnos separando de terminologías que le hemos dado un concepto, una arista eminentemente religiosos y no gubernamentales, fallamos en la interpretación o en entender de manera correcta la idea original de la eclesía, de ese rey, de ese postrer Adán que había de manifestarse como espíritu vivificante, como tú dices. Y si el espíritu del Cristo vivificante se deposita en la eclesía, habrá que hacernos la pregunta por qué no suelen suceder las manifestaciones, expresiones, las evidencias del espíritu vivificante de Cristo. De hecho, escrito está: Cristo en vosotros, esperanza de gloria, esperanza de manifestaciones o evidencias de la naturaleza del cielo, de lo invisible, de todo lo que hay allá, para que se exprese en el plano visible, doctor. Yo creo que a la medida que vayamos desarrollando estas plenarias, vamos a ir tocando pequeñas palabras, porque entre tantas cosas hay muchas palabras, y si me permites aportarlo esto desde la arista de la experiencia de este servidor,
Frecuentemente estoy seguro que también a ti o a muchos que hemos andado en la enseñanza de la palabra del Rey, hemos percibido de la connotación de conceptos religiosos a palabras que no tienen nada que ver con religión. Cuando tú lees la escritura del Señor, es un libro de muchas naturalezas menos religioso. Sin embargo, como lo hemos recibido de manera incorrecta, entonces nos hemos estado presentando de la manera incorrecta. Entonces, creo que vamos a ir desarrollando quizás, doctor, un pequeño glosario para que nuestros amigos vayan familiarizándose de algunas expresiones, porque a lo mejor arrepentimiento, gloria, pensamos de que gloria es cualquier otra cosa menos lo que es, doctor. Sí, yo creo que vamos a tener que fundar la Real Academia del Reino, ¿no? Eso. Donde se escriban las definiciones. Sí, es que es algo que hay que saberlo enseñar. Mucha gente habla reino, pero no lo puede enseñar. El reino se predica y el reino se enseña. Pero una de las primeras cosas que aprendemos nosotros es hablar, yo le llamo cristianés, ¿verdad? En mi caso, yo hablo, yo hablo español, hablo inglés, hablo reino, porque es un lenguaje, pero también hablé cristianés, ¿verdad? Entonces te cambia hasta el lenguaje, ¿verdad? Todo es aleluya, santo, expresiones como alábale, ¿verdad? Mi alma te alaba, Señor. Habla, papá. Habla, papá. Habla, papá. Tócalo, Señor, ¿verdad? Entonces hay tantas expresiones. Imagínate a alguien que no conoce de Dios y le dices, mira, había un fuego en la iglesia. Tremendo. Los hermanos caían. Entonces va a pensar que se está incendiando, ¿no? Entonces cambiamos la forma. Son tantas cosas, ¿verdad? No lo estoy atacando, lo estoy comentando. Yo lo experimenté, yo viví en eso. Lo usé por muchísimos años. Entonces, hay 500 personas, dicen hermano, y voltean a ver 500 personas, ¿verdad? Porque pues ya te quitan el nombre y te ponen, te identifican hermano. Como hermano. Yo tengo una hermana y cuando me refiero a ella, le digo mira vos, o le digo mira su nombre. Anaité. No le digo mira hermana Anaité, ella no dice qué querés hermano Mauricio, ¿verdad? Entonces imagínate que se hubiera usado todo este sistema, por ejemplo, cuando Juan estaba en la cárcel, ¿verdad? Entonces se hubiera dicho, Juan, llamen a mis hermanos discípulos para que vayan con el hermano Jesús y le pregunten, que le digan que dice el hermano Juan, que si él es el hermano que habría de venir, o si debemos esperar a otro hermano. Entonces Jesús hubiera dicho, díganle al hermano Juan que dice el hermano Jesús, que los ojos de los ciegos se abren, los ojos, etcétera, ¿verdad? Entonces no podemos. Pero se vuelve un lenguaje y una cultura. Entonces, realmente, y después la gente ya no puede ni expresarse, porque llega una persona nueva y le dicen, disculpe, ¿usted es hermano o es amigo? Momento, no lo conozco, no soy ni su amigo, mucho menos su hermano, ¿verdad? Pero hay una segregación, ¿no? Se marcan los grupos, ¿verdad? Por poco le dicen cabra, ¿usted es cabra o usted es oveja, ¿verdad? Entonces no podemos, disculpame que sea tan radical o tan expresivo en la forma de exponerlo, pero somos seres humanos. Somos seres humanos. Entonces no tiene nada malo llamar a las personas por su nombre. Entonces hay tantas cosas que tenemos que mejorar, hay tantas cosas que tenemos que depurar, aprender a hablar dentro de la comunidad, ¿verdad? Aprender a expresarnos. ¿Qué nos tienes que decir de eso, doctor? Sí, mientras te escucho, si puedo compartir un poquito la experiencia trabajando en gobierno de mi país, pude tener la oportunidad de ceder espacios o nombrar en espacios en donde se estaban desarrollando la elaboración de algunas políticas públicas para
administrar la nación en donde yo aterricé, ¿verdad? De parte del cielo. Y tuve la oportunidad, doctor, creo que te lo he compartido a ti, de agradecer al rey la oportunidad que se me había presentado, y empecé a traer a, como diríamos en salvadoreño, a la artillería pesada, teológicamente hablando, para traer la moral del reino de Dios a las diferentes mesas de trabajo que se estaban desarrollando. Por ejemplo, estaba la mesa migrante, la mesa de recuperación de espacios públicos, la mesa de prevención de la violencia, etcétera. Imagínate todo lo que atiende una nación: salud, educación. Bueno, y estaban todos. Me dieron la oportunidad. Empiezo a convocar a estos amigos personales a quienes yo respeto mucho, ¿verdad? Y se les hizo un nombramiento, doctor. Se les hizo un nombramiento para que pudieran estar y aportar la moral. Interesantemente, doctor, lo digo como un testimonio, porque ese es un hecho verídico que este servidor experimentó. Cuando ya estaban en las mesas, el lenguaje, el único lenguaje que manejaban era el lenguaje de la congregación, si voy a poder usar esa expresión, a tal grado que cuando les tocaba conversar, por ejemplo, con un lenguaje técnico, con un lenguaje en donde no conocen ese idioma que es propio de los espacios congregacionales, pusieron la queja en casa presidencial. Y estando en casa presidencial, salí por ahí a relucir, y era una especie de reclamo, que por qué se estaban nombrando personas religiosas en un contexto que era eminentemente gubernamental. Y ahí yo tuve la mejor oportunidad de recibir, de entender que el mensaje que me estaba queriendo dar el rey es que la eclesía no se entiende primero que está diseñada para gobernar, y los que están al frente de preparar los ministros, de preparar a aquellos que atienden a los santos a fin de perfeccionarlos, son los que menos entienden la razón por la que están en la tierra. Fue un hecho lastimoso, porque era una oportunidad muy interesante, doctor, pero esas situaciones de lenguaje religioso, de ser expertos solo en una área de la liturgia, nos volvemos doctores en liturgia, en expresiones o manifestaciones, dependiendo la congregación, dependiendo el concilio, la denominación, pero cuando se trata de administrar la ciudad, si nos vamos a Génesis 1, 26 y 27, que dijo, y tengan gobierno, en lo que menos somos expertos es en gobernar, doctor. Entonces, habrá que retomar las ideas originales para poder producir las intenciones originales del rey. Es lo que decíamos. Por favor, doctor. Los conceptos mal concebidos causan resultados equivocados. Por ejemplo, cuando hablamos de gobierno, vuelvo a repetir, la gente piensa que gobierno es la mala experiencia de políticos que ellos han tenido en sus países, personas corruptas, porque es lo que conocen, ¿verdad? Entonces, por esa razón son renuentes a ese tipo de cosas. Entonces, todas esas definiciones las vamos a ir aclarando una a una. Es que es la única manera de depurar y no de apurar, ¿verdad? Sino de depurar. Y queremos agradecer allá en el área de Las Vegas, Nevada, nos están sintonizando, por ahí pusieron un pequeño comentario, y efectivamente así es. Jesús llamaba a sus discípulos por nombre. Entonces, muy buena aportación. Si usted tiene alguna pregunta, algún comentario, siéntanse en libertad de hacerlo, que este espacio es para hablar la verdad tal cual es. Conoceré la verdad os hará libres. En estos temas, doctor Dimas, yo me siento como un pez en el agua. Yo puedo hablar toda la noche, porque hay tanto que hablar, hay tanto que compartir. Y sabes una cosa, y quiero terminar mi participación diciendo lo siguiente. Hay cantidad de gente, miles de personas con hambre de reino, y no saben a dónde ir, no saben a dónde aprender, no saben a quién preguntar. Muchos tienen pena, otros tienen vergüenza, otros están desanimados.
y por eso es que hemos decidido abrir este espacio Reino en Español, enseñanzas del Rey Jesús, en quien estaba el Mesías, y estamos compartiendo también enseñanzas del Dr. Myles Munroe, quien fue nuestro mentor y tuvimos la oportunidad de interpretarle, no muchas veces, pero sí los seminarios intensivos del reino en la iglesia de las Bahamas, donde ahí nos capacitaban 14 horas diarias, 3 días seguidos, intensivo. Era una transformación mental, salía la gente transformada. Sin embargo, es fácil regresar a lo que se conoce y requiere realmente gallardía, una convicción radical para poder vivir el reino ante toda circunstancia. Mi nombre es Mauricio Juárez, para mí es un honor poder haber estado con ustedes. Yo me despido, dejo al doctor Marcos, quien sea él quien tenga su última participación. Estamos pendientes para seguir adelante con este grupo. Adelante, doctor Marcos. Marcos. Bueno, creo que ya no me logró escuchar. Les agradecemos entonces por haber estado y participado con nosotros. Les vemos hasta la próxima. Cualquier pregunta que tengan pueden formularla a través de este espacio acá en la plataforma, y con mucho gusto vamos a compartir sus preguntas. No hay preguntas malas, le vamos a buscar respuestas, y créanme, este es un espacio que va a transformar naciones enteras. Esto ha sido Reino en Español con el doctor Marco Dimas, doctor Mauricio Juárez. Estamos pendientes y hasta la próxima. Bendiciones.